Hola, ¿qué tal? Ya estamos, ¿vale? Acabando esta empieza. Acabando esta, ya empezamos. Ya estamos aquí a puntito de iniciar transmisiones. Música me gusta. Sale. Justo antes de la medianoche, cuando las brujas untan belladona en sus escobas para volar, cuando los vampiros abren sus antiguos féretros para salir a seducir humanos corrompidos, y cuando los muertos condenados sacuden sus polvosos y harapientos ropajes, ahí, en lo más oscuro de la noche, entrarás a un lugar que te llevará a descubrir el más profundo de tus miedos. Prepárate y abandona toda esperanza al entrar aquí. Conoce el más aterrador del mundo paranormal, investigaciones, historias y leyendas, y lo más oscuro de las ciencias ocultas. A partir de este punto, ya no hay retorno. Recobremos la noche, recuperemos la oscuridad que nos ha sido arrebatada. Yo soy Héctor Villadarc, y esto es La Sociedad de la Medianoche. Finalmente la luna ha caído. La fría noche se ha hecho presente, y con ella la oscuridad. La luna se oculta detrás de grandes nubarrones, pero aún así tímidamente se deja ver sobre esas nubes grises que serenamente se desplazan con el helado viento de la noche, viento helado y vivo, que con firmeza azota algunas tétricas ramas de los árboles y va creando caprichosas y macabras formas que sugieren manos descarnadas, garras, rostros efímeros y hasta criaturas acechadoras escondidas en las sombras. A lo lejos, el silencio y sobre este, tenues lamentos apagados, ahogados alaridos de desesperación, dolor, sufrimiento. La luz de las velas que iluminaban nuestra alcoba bailan y se apagan debido al viviseo de una corriente helada que ha entrado no sabemos de dónde, pero que nos acaricia la espalda como mano descarnada. Pies invisibles bajan las escaleras y hacen crujir la madera paulatinamente, suave, despacio, luego fuerte y pesado. Un etéreo gas parece acompañar el sonido de las pisadas. Los lentos y prolongados rechinidos se detienen y la puerta se cierra sola frente a tus ojos, rechinando lentamente. Tu piel está dura, erizada. Acabas de notar que el sonido crónico de clac que escuchabas son tus dientes. Las pisadas avanzan hacia ti. En el espejo descubres una tenue silueta gris balanceándose, flotando a lo largo de tu habitación. ¿Qué será? Quizá un espíritu que haya quedado atrapado entre este mundo y el suyo. Una alma perdida que no sabe a dónde ir. Un alma penando su eterno dolor entre las paredes de tu habitación. ¿Quién lo sabe? Sean bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Ok, hola, ¿qué tal? Buenas lunas, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro para todos ustedes, una emisión más, un martes más de programa, de desvelarnos, de espantarnos y de pasarnos la increíble. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo y que se acaban de unir ya por vía Facebook y por vía Periscope. Gracias. En unos momentitos voy a leer los comentarios que
amablemente tienen ustedes a bien ponernos aquí en la página de la Sociedad de la Medianoche, de la cual pues nos hemos despegado un poquito porque pues como nos bloquearon la cuenta los de Facebook, no hemos podido recuperarla y entonces pues estamos así como que tenemos la cuenta tirada y pues nada más puedo entrar aquí a partir de una cuenta prestada. Entonces pues entro, comento y pues me salgo para no andar aquí todo el tiempo ocupándoles la cuenta. Laura Cordero dice, llegando, saludos chicos, a los saludos cordiales. Didi Saldívar, saludos chicos. Margarita Ramírez, presente maestro, y a toda mi admiración para todos los que hacen posible el programa, saludos afectuosos. Muchísimas gracias Margarita. Anaí Flores, te pareces mucho a un exnovio de Niurka. Ay, pues aunque no sea el güey este que hacía novelas, porque está de nabo. Pero bueno, muchísimas gracias por el comentario. Anis dice, hola Didi, hola Anis, qué milagro, qué bueno que andas por acá. Ahora les voy a contar mi verdad. Ay, no puede ser, me hicieron la noche con ese comentario. ¿Por qué no puedo ver los comentarios así como van saliendo? Ok, bueno, pues mientras estamos por aquí, ya creo que ya cayó otro. Martín Antonio Alcocer, ya estamos aquí, saludos cordiales y buenas lunas. Martín Antonio Alcocer, saludos hasta Saltillo para ti, hermano. David Roche, es un gusto saludarle, el gusto es todo mío. Salud Roche, gracias. Anaí Flores, saludos desde Arteaga, Coahuila. Saludos hasta Arteaga, Coahuila. Préstame, ¿tienes el peris por ahí? Dice, hola GL, Sandorela, Aledia, Sarita, Didi, Ojos. Ok, hola Ojos, dice, gracias. ¿Cómo se llama la de los ojos bonitos? Carla Lucero de Luna Padilla. Gracias. MSN Villadark, ¿quién? Pues yo mero. Saludos cordiales a todos de parte de Gordo Luis. Gordo, saludos para ti. Hola Mine Didi, dice Villadark, ya le contestaron que Lucero. Mamirri, saludos Sarita. Ojalá te estés mejorando rápida y avasalladoramente y ya estés súper bien para manos. Tita, saludos de parte de Huesenia para Tita. Mi Lucer, saludos mi Lord. ¿Qué pasó, Jano? ¿Cómo estás? Saludos para Didi de parte del Gordo. Dice Saris que muchas gracias. Por acá nos dice Ana Lilia Zabaleta, hola, saludos Rocío Figueroa Trejo, saludos Rosy Alemán, échale Lord, aquí escuchando Chiquifán y yo desvelándonos, interesante tema, muy padre, gracias. Saludos y felicidades para Denise, que oficialmente es chica Unitec. Ana Lilia Zabaleta, saludos desde el bello puerto, un abrazo mi Lord y gracias por tu orientación, abrazos. No hombre, nada que agradecer. Gordo Luis, hola Luis, Oli Sani, Olis Corazón, besos para ti, mi bella huesito, donde quiera que estés. Besos. Huesito Unitec, Nel. Dice Anis, Ali, ya llegaste. Pues ya anda por acá. Te amo, yo también te amo, corazón. Hola Jano, Karen, a todos, ¿cómo estás? Saludos al negro. ¿Qué pasó, Luis? No andes saludando al negro porque te va a pedir saludo de mano. Hola Didi, dice Jano, Gordo Luis, gracias al Gordo, saludos a mi negrumbero, por cierto, para el brother por allá. Maribel Villago 2, hola Maribel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí acompañándonos y híjole, ya se nos acaba la rola y regreso al radio, ¿ok? Saludos para mi chiqui, MCN Villadark, mi hermosas. Dice Fabiola Vilchis Prieto, hola, buenas lunas. Pues saludos al camello de parte de Maribel Villago. Janito anda de Barbie contigo. ¿Cuántos fantasmas has visto tú? Híjole, Jano, sí he visto hartos, yo creo que como unos 9 o 10, y más los que he captado. Omar Operaza Oropesa dice, saludos Lord, que sea un excelente programa lleno de misterios. César Vena Sánchez, un abrazo bro, ya acompañándote, gracias. Evelyn Beltrán, hola, bonitas lunas macabras, Héctor, así es, que macabras sean. Yo ya vi a la Abu, las chelas cuando, pues para el supertazón. Y los dejo un ratito, Gaviota, hola Gaby, y besos princesa, besos para ti, ok. En un ratito regreso con ustedes, mientras tanto voy a iniciar el programa por TuneIn Radio y por www.radiomacabro.com.mx. Ok, saludos Lord para Miguel Sandoval, buenas lunas, excelente programa, gracias. Hola Ani de parte de Allison y sale, mándame al aire, porfa.
Hola, ¿qué tal? Buenas lunas, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro. Hoy, como cada martes, nos encontramos transmitiendo desde la cabina más sórrida y más pútrida del infierno, aquí en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México, ya que aquí es donde se encuentra la entrada a este cuchitril infernal. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de la Sociedad de la Medianoche, que por cierto hoy estamos en nuestro programa número 110. Se oye fácil, pero bueno, si nos ponemos a hacer cuentas, pues ya desde el 2014 estamos al aire. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo por todas nuestras redes sociales, por vía Periscope en @smnvilladark y por Facebook en la Sociedad de la Medianoche. Ok, y como cada martes y como ya es costumbre, voy a presentar al equipo infernal que nos acompaña hoy aquí en cabina. A Scali, que nuestro jinete negro del apocalipsis, quien se hace cargo de los controles y la producción del programa, y además de las transmisiones por Periscope y por Facebook. Muchísimas gracias, Scadi, por el super paro. Y ya ven que le cambio las rolas de última hora y pone aquí, quítale allá y todo, pero ya se la super sabe. Gracias, Scadi. Y también, por supuesto, saludos a nuestra bruja blanca, que hoy nos trajo alimento del mar para saciar esta hambruna que estábamos pasando aquí en la Sociedad de la Medianoche. Gracias, nuestra The White Witch. Y por supuesto, como cada martes, los saluda y les da el más cordial y frío abrazo de muerte su cordero negro, su vampiro de medianoche, Héctor Lord Villadark, quien nuevamente les da la más cordial bienvenida a esta emisión que promete ser bastante interesante. Un tema, vamos a abordar el tema de fantasmas, pero desde una perspectiva bastante científica. Ya lo verán, vamos a ver en el transcurso del programa. Van a ver que no es hablar así de fantasmas como ponernos a platicar. No, fíjense que pues dicen que son seres que ya murieron y que están caminando por ahí. No, hoy vamos a darle una perspectiva un poco más interesante al tema de programas y al tema de fantasmas. Y bueno, antes de iniciar con el programa de hoy, les voy a brindar nuestros medios de comunicación para que mantengan el contacto con nosotros, por si desean mantener algún tipo de contacto en específico. Por vía correo electrónico nos pueden encontrar en la sociedad de la medianoche @gmail.com y la sociedad de la medianoche @hotmail.com.mx. Todo en una sola palabra, sin espacios y así de corrido. Ahí nos pueden hacer peticiones, solicitarnos algún libro, algún tema, alguna investigación, cómo saber si hay fantasmas en su casa, si están embrujados, si les están haciendo brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Por este medio nos lo pueden hacer saber. Por vía Facebook en la Sociedad de la Medianoche, somos la única que aparece como emisora de radio, porque hay varias sociedades de la medianoche, pero la de nosotros es la única que aparece como emisora de radio. Entonces por ahí lo pueden checar, y absolutamente todos y cada uno de los comentarios que ustedes nos ponen en la página de la Sociedad de la Medianoche son contestados por un servidor. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por todos los comentarios que nos han dejado. En un momentito más los estaremos comentando. Por vía Twitter nos pueden seguir en @smnvilladark, SMN haciendo referencia a Sociedad de la Medianoche, y Villadark con V y con K al final, y la misma cuenta para para Periscope, @smnvilladark, donde pues nos pueden seguir y nos pueden ver así como si estuviéramos haciendo televisioncita en chiquito. Ahí nos pueden seguir. ¿Qué otro me falta? Nuestro canal de YouTube es la Sociedad de la Medianoche, donde pueden ustedes ver todos los programas anteriores. No todos, pero gran parte de los programas anteriores que hemos venido realizando. Ahí los pueden ver. En Instagram nos pueden encontrar como la Sociedad de la Medianoche. Ahí posteamos publicidad del programa, imágenes bastante macabras y tétricas y ondas así. Entonces ahí nos pueden seguir. Y me parece que por ahora son todas las redes sociales en las que estamos, y creo que son más de las que podemos administrar, pero ahí hacemos lo que podemos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y como les decía, el programa del día de hoy está dedicado a fantasmas, esos seres etéreos que vemos por cuestiones de segundos o por fracciones de segundo, y que logran erizarnos la piel y
y ponernos así como que a la defensiva y con super miedo. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de los fantasmas como una charla dominguera, así como si nos pusiéramos a hablar de fantasmas entre cuates. No, hoy vamos a hablar desde la perspectiva científica. Hay toda una taxonomía y tratados completos que hablan acerca del tema, así como la taxonomía de Bloom, que es una pues una organización de género, especie y demás cosas acerca de diferentes temas. Hay un escritor que es un investigador de lo paranormal irlandés, que se dedica a hacer una taxonomía bastante interesante, de la cual pues hoy vamos a hablarles en el programa de hoy. Y bueno, pero antes de eso vamos a pasar a los saludos que ya les debía desde la semana pasada, antes de que se nos olvide. Por supuesto a Claudia Aleria Castellanos, besos para ti, corazón, donde quiera que nos estés escuchando y viendo. Te mando muchos besos y abrazos. Carla Lucero de Luna Padilla, que ya andaba por ahí en el Periscope, muchísimas gracias. A la Comalle Marlene Villeda, Laura Reynoso, la Comalle Marlene Villeda nos escucha desde Florida, si no me equivoco, desde Tampa, Florida. Saludos para ti, Marlene Villeda, y ojalá, ella trabaja de madrugada, así que ojalá nos andes escuchando. Laura Reynoso, Eleazar Salazar, Pedro Cortina, Alejandro Garfias, Janito, ojalá esté todo muchísimo mejor con tu hermano. Y bueno, pues aprovechando que ando por aquí, ahí en la bolsa que te di, hay un amuleto, así como pero en chiquito. Dáselo a tu hermano, no vaya a ser que le pase otra cosa, ¿sale? Dáselo y que se lo ponga. Karen Besaina, Margarita Ramírez, Saúl Flores Benítez, es que se apuntó 2 veces. Gerardo Núñez Simbrón, Alison Bueno, El Gordo Luis, Carimón Gutiérrez, Betty Salazar, Beto Caña, ya el día de mañana te envío lo que me habías pedido. Tenía muchos inbox y empecé a mandarlos hoy. De los que siguen, ya es de los tuyos. Elizabeth López, Jessica Natalie Delgado Águila, Cucurti Jarco, Morgan, Sonia Love, Sol Tapia, Anis, Eduardo Jiménez, Evelyn Beltrán, Cerón Rubén, América Yamilet, Aiku Ifa, Dani CJS, José Manuel Blancas, Margarita Ramírez, Jesús Leonardo Hernández, Manuel Arroyo, Robert Ortiz, Tony Bricky, Sale, Alizoe Rocío, Olivia Torres, Menushka Mijangos, Miroslava Torales, Payasito Triste, al grupo de WhatsApp, Sale Preciosa, Hermosa Corazón, besos para ti, Alfredo, Angie, Argelia, Beri, Chitlali, Claudia, Didi, Dulce Guapo, Isa, Julio, Escadi, Karen, Magra, Manan Sontoro, Juan Carlos Samper, Reyes Santana, Eduardo Arrazón, Gloria Saavedra Cruz, Martín Antonio Alcocer, Isabel Armenta, Gabriela Tate Pérez, Quique Martí, Aida América, Juan Carlos González Cardona, Julieta Ivón, Sarita Misista, Elizabeth López, Ana Lilia Zabaleta desde Veracruz, Aniela Tapia, Vicky Fon Capos desde San Luis Potosí, Luis Mirmiridón, Laura Cordero, Edmond de Sella, Dick Jackson de Oz, David Roche, Candy Morén, Mónica Ramírez, Esther Martínez, Juan Francisco de Fátima, Fátima Gutiérrez Reyes, Juan Carlos Arabgo Martínez, Fabiola Vilchis Prieto, Juan Carrizosa, Alison Bueno, a la mami Miri, a la mamá de Miri, saludos para ti, Marve, Meni, Minerva, Miri, Pilar, Román, Anuguita, Rosy, a la Flies, a Denise, a Zoom, Tiff, Judith, a los Jures, saludos a Cancún donde está mi Gaby y Cami, a José, a Fer, al Negro y por supuesto a la Guadafada, a Huesito, a Abu, Mamirri, Juliet y a mí un enorme abrazo. Muchísimas gracias, Aris. Álvaro García Segura, a Anaí, Aura Telles, Maru Ortega, Juan de Dios Lozano Muñoz, Daniel Tapia Camil, Mariel Vilchis, Claudia Rivas, Daniel Pichardo, Beto Caña, Víctor Nava, Shalom Soto, Pedro Valverde, Ulises Guzmán López, Pedro Valverde, saludos hasta Contreras, desde donde nos estás escuchando, ahí en Abarrotes, Morelos me parece. Creo que sí, Abarrotes Morelos, ahí en Contreras, saludos para ti. Y por supuesto, saludos a Ecatepec, Chalco, Venezuela, Monterrey, Saltillo, Culiacán, Tamaulipas, Vallehermoso, Tuxpan, Marabatío, Texcoco, Haití, Los Ángeles, California, Barro Viejo, Barranquilla, Colorado, McAllen, Gustavo, Amadero, Miguel Hidalgo, Querétaro, Hidalgo, Far, Edinburgh, Celaya, a nuestros amigos del Museo del Terror, allá en Saltillo, a Tabasco, a la Laguna de Tres Palos en Guerrero, a Iguala, Guanajuato, Guadalajara, Michoacán, que por ahí nos anda diciendo Isa Casinao que felicidades por el programa y saludos desde Michoacán, a Didi que nos escribe desde La Piedrita, allá en La Piedad, Zamora, Veracruz, Montepío, Jalisco, Colombia, Bogotá, Antioquía, Chile, Argentina, Ecuador, San Salvador, Rock Springs, Wyoming, Loli, saludos para ti, Colorado, Texas, Chicago, a los amigos de En Vivo, a La Sabrosita, a Padme Vidente, Siete Rayos Lobo, a la Cruz Roja de Catepec, a Ciudad Valles en San Luis Potosí, a Guadalajara, Guanajuato, Costa Rica, Oaxaca, Cuernavaca y wow, ahí nos quedamos, pero cada vez nos escuchan más gente y de más lugares. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha y que se está uniendo a nosotros. Muchísimas gracias. Y saludos a Tepatitlán y Clau, saludos para ti.
y para Etzael, ¿ok? Saludos, muchísimas gracias. Y ok, bueno, pues entonces, como les comentaba, el programa del día de hoy pretende ser un programa así como que, pues sí, hablando de fantasmas, que evidentemente pues es uno de los temas regios dentro del ámbito paranormal. Sin embargo, casi siempre que se habla de fantasmas se recurre a lo mismo. Los fantasmas son entidades o seres descarnados de personas que alguna vez estuvieron vivos y que ahora deambulan entre nosotros. Ok, nosotros vamos a pretender darles un género, una especie, un estudio totalmente centrado en las energías residuales, en los fenómenos que ellos mismos generan, llámense psicofonías, llámense poltergeist, llámenselo como les gusten decirles, pero hablaremos de ello. Y por supuesto, para que nosotros podamos definir este concepto, pues debemos de definir primero qué es un fantasma, cuál es su origen y obviamente pues de dónde vienen. Cuando oyes las palabras alma y espíritu, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Muchas personas creen que estos términos definen algo que los seres humanos llevamos dentro, algo que no muere ni puede verse. Opinan que cuando fallecemos esta parte invisible de nosotros se separa del cuerpo y sigue viviendo en algún lugar. Como es una idea muy común, la gente suele sorprenderse al aprender que eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y hablo de lo que la Biblia enseña porque pues muchos de ustedes, si no es que el gran grueso de la gente que nos está escuchando, pues dice, bueno, el alma es lo que pertenece al cuerpo, lo que pertenece ahí, y cuando morimos pues se va ya sea al cielo o al infierno. Sin embargo, aunque tengamos estas ideologías o aunque tengamos estas creencias, las mismas escrituras no nos lo hacen ver de esta manera, y bueno, pues por eso vamos a ver un poquito y seguramente se van a sorprender al aprender que eso no es lo que la Biblia enseña, ni mucho menos. Entonces, ¿qué son el alma y el espíritu según la palabra de Dios? Bueno, según la palabra de Dios, no, según la palabra del libro que unas personas escribieron diciendo que era la palabra de Dios. El término alma o ánima, del latín anima, se refiere a un principio o a una entidad inmaterial que además es invisible y que debemos o deberíamos de poseer todos los seres vivos. La descripción de sus propiedades y características varía según diferentes tradiciones y perspectivas filosóficas o religiosas. Etimológicamente, la palabra del latín anima se usaba para designar el principio por el cual los seres animados estaban dotados de movimiento propio. En este sentido originario, las plantas, los animales y los seres humanos estarían dotados de alma. Los avances en la fisiología y neurología permitieron reconocer que los seres animados obedecen al mismo tipo de principios físicos que los objetos inanimados, al mismo tiempo que pueden desarrollar actividades diferentes de estos, como la nutrición, el crecimiento y la reproducción. De acuerdo con la tradición religiosa judeocristiana, el alma, del hebreo nefesh y del griego psique, es la principal cualidad identificadora del movimiento en la materia viviente. Hablemos entonces primero del alma. Como sabremos, casi toda la Biblia se escribió originalmente en hebreo y griego, y al referirse al alma, los escritores bíblicos emplearon el término hebreo nefesh y el griego psique para definir este tipo de entidad. En conjunto, los dos aparecen más de 800 veces en las escrituras, en las escrituras, y la traducción del Nuevo Testamento los traduce siempre por alma. ¿Cómo usan la Biblia las palabras alma o almas? Bueno, pues se refieren básicamente a primero las personas, después los animales y tercero la vida que tienen tanto las personas como los animales. Bueno, vamos a ver un poquito un ejemplo de estos pasajes que nos mostrarán lo que es el alma en estos tres sentidos. Primero en persona, es decir, cuando se refiere el alma a la persona, nos dice, en los días de Noé, unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. Aquí está claro que almas se refiere a seres humanos, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Además, en Éxodo se dio este mandato a los israelitas: recojan el maná según el número de almas que tengan cada uno de ustedes en su tienda. En otras palabras, la cantidad de maná dependerá del tamaño de la familia. Para referirse a animales, en el relato bíblico de la creación leemos: Dios pasó a decir, enjambren las aguas un enjambre de almas vivientes y vuelvan criaturas voladoras por encima de la tierra sobre la faz de la expansión de los cielos.
Y Dios pasó a decir: produzca tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente, y bestia salvaje de la tierra según su género, y llegó a ser así. Ahora, ¿cómo se refiere a lo referente a la vida en las personas? Dice, a veces la palabra alma se refiere a la vida de alguien. Por ejemplo, Jehová le dijo a Moisés: han muerto todos los hombres que buscaban tu alma. ¿Qué era lo que buscaban los enemigos de Moisés? Pues obviamente querían quitarle la vida. También leemos que muchos años antes, cuando Raquel estaba dando a luz a su hijo Benjamín, le fue saliendo el alma de ella, porque pues ella murió. Entonces Raquel pues pierde la vida, y así pierde, como cuando pierde el alma, pues pierde la vida. Pensemos además en las palabras de Jesús, que dice: yo soy el pastor excelente. El pastor excelente entrega su alma a favor de las ovejas. Jesús entregó su alma, entonces su vida, a favor de la humanidad. Entonces, como vemos en todos los anteriores pasajes, la palabra alma se refiere claramente a la vida de alguna persona. No hay en la Biblia ni un solo versículo que combine la palabra alma con inmortal o con eterna. Por el contrario, las escrituras muestran que el alma es mortal y que ciertamente muere. Y bueno, esto lo pueden leer en Ezequiel 18:4 o 20. Y ahí se explica que la Biblia se refiere a un cadáver con la expresión de alma muerta. Esto en Levítico 21:11. Vemos ahora cómo se emplea el término espíritu. Ok, si tienen dudas de lo que es el alma, pues coméntenos. Pero vamos a ver ahora el término espíritu, que van a ver ahora que son cosas totalmente diferentes. Algunas personas creen que espíritu se usa como un equivalente del alma, pero no es así. La Biblia deja claro que el espíritu y el alma son dos cosas totalmente diferentes. ¿Pero en qué se diferencian? Los escritores bíblicos usaron el término hebreo ruach y el griego pneuma para referirse al espíritu. La propia Biblia aclara qué sentido tiene. Por ejemplo, Salmos dirige este comentario a Jehová: si les quita su ruach, es decir, su espíritu, expiran, y a su polvo vuelven. Además se declara que el cuerpo sin pneuma o sin espíritu está muerto. En la Biblia está claro que la palabra espíritu se refiere a lo que infunde vida al cuerpo, pues sin él estaría muerto. Por esta razón la palabra ruach no solo se traduce en la Biblia como espíritu, sino también como fuerza, es decir, la fuerza de la vida. Así Dios dijo lo siguiente sobre el diluvio de Noé: voy a traer el diluvio de agua sobre la tierra para arruinar debajo de los cielos a toda carne en la cual esté activa la ruach, es decir, la fuerza de vida. Por consiguiente, el espíritu se refiere a una fuerza invisible, a la chispa de la vida que anima a todas las criaturas. El alma no es lo mismo que el espíritu. El cuerpo necesita el espíritu para funcionar, de manera muy parecida como un aparato de radio necesita la electricidad. Pensemos en un aparato de radio portátil. Cuando le ponemos las pilas, pues la electricidad almacenada en las baterías se lo pone en marcha al aparato. Sin pilas, pues sencillamente no funciona. Y ese es también el caso de los aparatos de radio que se conectan a un enchufe. Pues bien, ocurre algo muy similar con el espíritu. El espíritu es la fuerza que imparte vida al cuerpo, lo mismo que la electricidad, pues no tiene sentimientos ni puede pensar. En efecto, el espíritu es una fuerza impersonal. Sin embargo, cuando nuestros cuerpos dejan de tener este espíritu o esta fuerza vital, ocurre como dijo el salmista: expiran y a su polvo vuelven. Se dice que al morir el hombre, el polvo del cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu mismo vuelve a Dios. Cuando el espíritu o la fuerza vital abandonan el cuerpo, éste muere y regresa a su origen, la tierra. De igual modo, la fuerza vital regresa a su origen, Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre espíritu y alma? La palabra espíritu se refiere solo a la parte inmaterial del hombre. La raza humana tiene un espíritu, pero nosotros no somos un espíritu. Sin embargo, en la Escritura, solo los creyentes, aquellos en quienes habita el Espíritu Santo, se dice que están espiritualmente vivos. Así como los creyentes están, los no creyentes pues están espiritualmente muertos. En los escritos de Pablo, el espíritu era el eje de la vida espiritual de un creyente. El espíritu es el elemento que le da al hombre la habilidad para tener una relación íntima con Dios. Siempre que se usa la palabra espíritu, se refiere a la parte inmaterial del hombre, incluyendo su alma, el alma y el espíritu. Estos son similares en la manera en la cual son usadas en la vida espiritual del creyente. Sin embargo, son diferentes en sus referencias. El alma es la visión horizontal del hombre con el mundo y el espíritu es la visión vertical del hombre con Dios. Es importante entender que ambos se refieren a la parte inmaterial del hombre, pero solo el espíritu se refiere al caminar del hombre con Dios. El alma se refiere al caminar del hombre en el mundo. Ambos, material e inmaterial. Entonces, digamos que el espíritu
que el alma es lo que se queda en el plano terrestre. El alma es lo que nos hace caminar, es lo que nos anima, es lo que nos mantiene en movimiento. Y el espíritu es lo que tiene conexión con Dios. El espíritu es el que se tiene que alimentar para poder mantener esta relación pues con este ser superior. ¿Ok? Entonces ahí las diferencias de alma y espíritu. Y como vamos a ver, fantasmas no tiene que ver ni con una ni con la otra. Los fantasmas, del griego phastaspa, que significa aparición, en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas descarnadas de seres muertos y más raramente aún vivos, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Por ejemplo, tomando una apariencia visible, produciendo sonidos o aromas, o desplazando objetos principalmente en lugares que se frecuentaban en vida, o en asociación con sus personas cercanas. Muchas personas se han hecho esta pregunta a lo largo de los años e inclusive han dedicado su vida a la caza o estudio de los mismos. Testimonio de ello ha quedado plasmado en innumerables relatos, cuentos, libros y películas a lo largo de la historia que aparentemente no tendrían fin en tanto nosotros tampoco lo tengamos, ya que la industria los ha hecho tan famosos que hay varios programas dedicados al esclarecimiento de la pregunta que recorre nuestra mente una y otra vez. Pero en realidad, ¿tenemos alguna idea de lo que los fantasmas son? Para muchas culturas los fantasmas son sinónimo de espíritu y almas descarnadas que pueden manifestarse entre nosotros, de manera perceptible haciendo sonar ruidos o moviendo objetos. Dicho fenómeno es conocido como poltergeist. Cabe mencionar que no solo se ven fantasmas de personas, también de objetos, animales, trenes, barcos y aviones. Algunas definiciones de fantasma manejan dos tipos, los inteligentes y los residuales, siendo estos últimos simples impresiones de personas que vivieron hace mucho tiempo. Es solo la energía sobrante de un evento en el pasado, como una grabación. Esta escena se reproduce constantemente y suele ser un acontecimiento muy significativo que altera la vida de eventos o incluso un caso común de una persona o un lugar. Por lo general, los sonidos y las imágenes grabadas están relacionados con eventos traumáticos que sucedieron en ese lugar. Causando algún tipo de perturbación o impresión psíquica. Los eventos traumáticos como decapitaciones, grandes batallas, asesinatos e incluso una celebración puede ser el foco de una inquietante residual. Muchas veces las personas pueden percibir todo esto como pasos en la escalera, gritos o llantos de personas, sombras pasando por la casa e inclusive imágenes que puedan manifestarse, pero ninguna de estas interactuará con ellas. Simplemente se escucharán o verán una y otra vez. El latín fantasma, aunque con origen más remoto de la lengua griega fantasma, es un término de definición compleja, ya que puede referirse a diferentes entidades. El uso más frecuente está asociado a la imagen de una persona muerta, que según cuentan muchos, basados en sus propias experiencias, puede aparecérsele a los vivos. Por ejemplo, mi hijo está muy asustado porque dice que había un fantasma. Este castillo se hizo famoso cuando muchos testigos aseguraron haber visto el fantasma de una anciana en su interior. Quienes dicen haberlos visto los describen como siluetas o sombras monocromas, por lo general oscuras o blanquecinas, más bien difuminadas, nebulosas o antropomórficas de carácter inmaterial y transparente, que flotan y pueden no estar completas o no tener rasgos definidos ni rostro. Pero también, y más raramente, aparecen opacos, de cuerpo entero y con apariencia humana normal. Algunos estudiosos relacionan fantasmas y espectros con las esferas de luz u orbes que han sido filmados saliendo o entrando a través de paredes. En realidad podría tratarse de rods, artefactos, motas de polvo, insectos u ópticas producidas por tetrodispersión, pareidolias, apofonías o cualquier otro prejuicio cognitivo. Algunos parapsicólogos han documentado que la aparición del fantasma no suele sobrepasar una fracción de segundo o a lo más 2 o 3 segundos. Raramente más en los momentos previos a esto. ¿Qué es lo que ocurre en los momentos previos a una aparición fantasmal? Bueno, pues constatan que se producen algunas formas de entalpia, por lo cual la temperatura pues baja drásticamente en el lugar en el que se encuentre. Ocurre siempre antes de alguna manifestación. ¿Esto por qué ocurre? Las entidades, los fantasmas, se alimentan de energía, es lo que son. Nosotros igual somos energía y como regla principal de la física, la energía no se crea ni se transforma. Destruye, solo se transforma. Entonces, al morir nosotros, nuestra energía no perece, no se descompone, simplemente se transforma y se mantiene en campos magnéticos alrededor del planeta.
Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar, llegamos como energía y tratamos de obtener más energía para poder hacernos más fuerte. ¿De dónde es de donde podemos obtener mayor energía? Pues del ambiente. Absorbemos el calor que hay en el ambiente para que usar esa energía, y entonces por eso baja la temperatura. Después utilizamos la energía que hay en los aparatos eléctricos y por eso falla la luz, los teléfonos, las televisiones, los radios, etcétera. Bueno, aunado a esto, el desplazamiento de objetos, ruidos, fenómenos electrónicos de voz, visualizaciones, y las visualizaciones pueden acompañar los aromas penetrantes, golpes y ruidos que generalmente son pasos, así como música o voces que pueden grabarse magnetofónicamente. Los llamados fenómenos electrónicos de voz, mal llamados psicofonías, aunque cada uno de estos fenómenos puede darse también separados y aisladamente. Su aparición provoca a veces en los seres humanos decaimiento, opresión o cefalia, es decir, dolores de cabeza, y en el momento de su manifestación estos parapsicólogos documentan una carga electromagnética inusual que puede producir de forma natural los trastornos señalados anteriormente. Se afirma también que los lugares que frecuentan los fantasmas a menudo se descargan las baterías de los aparatos eléctricos destinados a captarlos o se apagan las luces, lo que se debería a que la fantasmogénesis provoca dicha citada entalpia electromagnética. El fenómeno absorbe y menos frecuentemente expulsa una cierta energía cinética en forma de frío o calor o de movimiento de objetos o electromagnética, o simplemente está relacionada de algún otro modo con distorsiones en diversos tipos de energía por medio de buitricidad, que es algo que se mide con los aparatos electrónicos que hay para recibir a estas entidades, bueno, pues con una buitricidad inversa. En este sentido, algunos experimentos como los diseñados por el doctor Michel Persinger han logrado reproducir presencias o más bien tulpas o idioplastias por medio de leves corrientes electromagnéticas sobre el lóbulo temporal del cerebro y han intentado relacionarlas con entornos geológicos concretos de materiales transductores y fenómenos como la piezoelectricidad. Comprobaciones experimentales aseveran una correlación cuantitativa cierta entre el volumen de energía electromagnética ambiental como tormentas, viento fuerte, líneas de alta tensión y por supuesto la fantasmogénesis. Asimismo, parece existir una cierta relación entre la existencia geológica subterránea de materiales dieléctricos y la presencia de estos fenómenos cuyo comportamiento simula el de ondas evanescentes de plasmaciones reflejadas por esta electricidad. Es decir, uno de los tipos de plasma frío o estados de agregación de la materia. Sin embargo, este tipo de causas no explicaría la infinidad de casos documentados a lo largo de la historia en la que los testigos afirman haber reconocido rasgos de las supuestas apariciones, ni aquellos en los que la presencia ha sido fotografiada o grabada, quedándose en una explicación complementaria a otras psicológicas, sociológicas e incluso del tipo paranormal. Con fundamento en estas investigaciones, algunos mecanismos tecnológicos han sido diseñados para transformar estas distorsiones electromagnéticas en sentido y en sonido, con la sorpresa de que se reproduce un lenguaje humano coherente y consciente que responde a preguntas, acaso con origen en el propio cerebro humano de quienes se hallan presentes interactuando con el fenómeno. Aseguran también que es un hecho muy frecuente y previo a la constitución del fenómeno un cambio físico o psíquico importante en el entorno en el que se manifiesta. El más corriente son obras de reforma de una casa antigua, un nuevo habitante en la misma, etcétera. Es decir, generalmente cuando llegamos a una casa nueva y hacemos remodelaciones, estamos despertando entidades. O cuando somos nuevos en una casa y llegamos con una nueva energía, con una nueva vibra, y si hay entidades en la casa, pues lo notarán inmediatamente. Si se trata de un cambio anímico, suele ser un hecho emotivo y o trágico, así como el fallecimiento o nacimiento reciente de un familiar. También se debe a un cambio hormonal, como en la adolescencia, el climaterio o la menopausia. Algo en todo caso emocionalmente relevante. En ese caso, se habla de las llamadas apariciones críticas. Otras veces concurren ambas circunstancias. Los fantasmas se aparecen siempre en el mismo lugar que habitaba o frecuentaba la persona con que se asocia, o bien con el lugar en el que tuvo una muerte violenta. Por eso, es posible formular la hipótesis de que quizá estén asociados a algún tipo de lo que se ha descrito como memoria celular, algo muy discutible y quizá un posible factoide. Por otra parte, y en unos pocos casos, puede trasladarse a otro lugar, pero siempre asociados a alguna persona relacionada con ellos. Más allá de lo habitual, conjunción de alucinación y superstición que suele explicar mayoritariamente casi todas las manifestaciones del fenómeno.
Las formas ópticas del mismo han sido recogidas por medio de cámaras fotográficas y videográficas de distinto tipo, desde las comerciales hasta las termográficas. El fraude y la falsificación de estos documentos o su dudosa interpretación, especialmente factible por medio de la manipulación informática, es tan frecuente en este campo que el especialista suele enfrentarse de forma más que escéptica ante este género de testimonios. Sin embargo, es posible hacer una tipología de estos documentos atendiendo a la configuración visual de los mismos. Y bueno, aquí ocurre algo muy común. Es bastante frecuente que nos lleguen aquí a la página de la Sociedad de la Medianoche algunos mensajes o algunos privados donde nos dicen: oye, es que ayer tomé una foto en mi trabajo y mira lo que salió. Y nos mandan una foto así super fake, hecha con aplicaciones para Android, ni siquiera para iOS, y entonces, bueno, pues ya ni siquiera les contesto la imagen, ¿no? Por supuesto, mucho menos publicarlas. Sin embargo, hay algunas pues que sí tienen cierto grado de veracidad. ¿Cómo podemos descubrir estos fakes, llamémoslo así? Bueno, antes que nada, las fotografías, y sobre todo las fotografías digitales, las de cámara mecánica también, pero las fotografías están compuestas por sobreposiciones de placas de diferentes colores. Cuando todo pertenece a una misma fotografía, todo está plasmado en esas mismas placas. Cuando se les ha puesto una pegatina, o se les ha puesto algún montaje o alguna superposición o algún fantasma con una aplicación para celulares, esa aplicación, esa pegatina, ese fotomontaje ya no pertenece a la foto original. Entonces, cuando nosotros estemos descomponiendo la imagen en estas capas de colores, la imagen que ha sido pegada pues simplemente va a desaparecer. Ok, pero para esto necesitaríamos meterlas al laboratorio, como en el caso de las fotos que ustedes me mandan, pues las sometemos a diferentes estudios y ahí es donde vemos que son más falsas que el billete de 2 pesos, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que podemos consultar así a simple vista, como es lo que siempre... lo primero en lo que yo me fijo cuando me llega una fotografía de estas es en las dimensiones. Generalmente están las personas de un tamaño normal en las fotos, como este tamaño, y el fantasma aparece así, chiquitito o gigantesco, ¿no? Como si tuviera, y además es el fantasma de un niño, ¿no? Entonces aparece con una super cabezota, o los pies están encima de alguna caja o de un mueble de los que están ahí en la fotografía. Entonces, bueno, esa es una. La otra, casi siempre nos mandan fotos de fantasmas japoneses, y además aquí en el Monumento a la Revolución. Entonces dices, bueno, como que está haciendo el fantasma internacional, ¿no? Viajando por el mundo, conociendo los monumentos del mundo, mientras pues, él es un fantasma oriental. Aspectos como ese, como la vestimenta, como las coloraciones, como la luminiscencia y cosas así que podemos consultar pues a simple vista, es algo de lo que nos hace pues descubrir que se trata de un fotomontaje o de una foto fake. Bueno, regresando a lo que les estaba comentando, decía que es posible hacer una tipología de estos documentos atendiendo a la configuración visual de los mismos, es decir, haciéndole un buen análisis a estas fotografías. Bueno, pues pudiéramos ver que primero se tratara de artefactos o a la producción de estos artefactos, como pudiera ser el polvo, los insectos o los rocks, producidos también por los llamados backscatters o retrodispersión. Esto ocurre generalmente con las cámaras compactas con flash demasiado cercano al objetivo, o el efecto retroreflector, que son aberraciones o ilusiones ópticas, también como las fraudes y las sugestiones o pareidolias. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, por ejemplo, cuando decimos vamos al panteón porque pues hay que grabar, a ver qué vemos, ¿no? Y nos brincamos al panteón. El camino del panteón pues es de pura tierra, y entonces estamos caminando, y mientras estamos caminando estamos levantando mucho polvo. Si nosotros empezamos a tomar fotografías con flash, las partículas de polvo que se encuentren muy cerca del lente de la cámara y que sean alumbradas con el flash van a aparecer como esferas con luminiscencia propia, y lo primero que uno va a decir es se trata de se trata de entidades. Mira, la fotografía está llena de fantasmas. No, es polvo. ¿Ok? Hay que aprender a diferenciar cuáles son las características de uno y de otro, para que no confundamos los orbes y las masas de luz con simples partículas de polvo que están cerca del lente de la cámara. Después los trazos de luz, que también pueden deberse a la dispersión de la cámara o a
a lo que se tarda el obturador en capturar la imagen, ¿ok? O sea, esa micra de segundo que hay, bueno, pues si se mueve o si hay un reflejo o así hay algo y sale captado, saldrá barrido debido a que pues, el obturador se está moviendo. Nieblas, sombras, siluetas, huellas termográficas, expresiones escritas, transparencias y hasta movimientos aparentemente inexplicables. Como las leyendas etiológicas, los fantasmas se creen ligados a un lugar, aunque en ocasiones se asocian a personas que se los han llevado consigo. Frecuentemente y contra su voluntad se afirma que algunas veces han sido vistos y grabados traspasando muros sólidos y que algunos pueden mover o transportar objetos de leve peso, pero siempre por poco tiempo. Supuestamente obedecen a las leyes de la perspectiva según el punto del espacio desde el que se les contempla. Muchos parecen sólidos y opacos, por lo que pueden ser filmados. Se reflejan en los espejos y producen ruidos sincronizados con sus movimientos. Generalmente dan la impresión de ser tan reales como las personas vivas, aunque solo durante un corto periodo de tiempo. Ciertas personas, los llamados clarividentes, mediums, ashanes o chamanes, dicen observarlos con frecuencia o poder comunicarse con ellos. Asimismo, prácticas conocidas como la canalización mediúmnica y la necromancia o nigromancia aseguran poder hacer que los muertos se encarnen otra vez brevemente. Según la tradición, los fantasmas aparecen con distinto atavío, más o menos relacionados con su muerte. El clásico de la literatura occidental es el sudario o la sábana mortuoria. El momento difiere, aunque la tradición habla de la puesta del sol, de la medianoche, de la luna llena o de una hora fija, de una hora determinada. Por lo general tiene que ser coincidir con el aniversario de la muerte de esta persona o simplemente de noche. Sin embargo, hay también apariciones poco puntuales que se manifiestan de forma imprevista e imprevisible en cualquier punto, incluso a mediodía. Los parapsicólogos los clasifican en residuales y conscientes. Los residuales son como fósiles visuales o sonoros que repiten siempre lo mismo. Se aparecen periódicamente y aparecen ajenos a quienes los ven. Su actitud no es comunicativa, ni necesitan la presencia de seres humanos para manifestarse, por lo que a veces han sido grabados por cámaras de vigilancia sin presencia humana alguna. Los conscientes, por otro lado, poseen actitud comunicativa y pueden interactuar con los vivos, pero lo corriente es que terminen siendo esquivos y huidizos, ya que sus manifestaciones visibles son siempre discontinuas y nunca se prolongan durante largo tiempo. Podría decirse que los seres vivos les producen miedo o angustia similar a la que ellas producen en los seres reales. Y aquí algo muy importante, y no es algo que diga yo, es algo que dice uno de los grandes investigadores sobre temas paranormales, Ed Warren. Él decía que la primera vez que vio un fantasma, su reacción pues fue de asombro y de tratar de capturarlo por fotografía. Entonces, cuando ve al fantasma, él se acerca a esta aparición para poderla fotografiar o entablar una comunicación con ella. Sin embargo, se le olvida algo que es básico. Las entidades, los fantasmas, las apariciones, están compuestas de energía y generan un campo magnético de esa misma energía, lo que hace que se concentre en el centro la energía más dura o más fuerte de esas entidades y que los podamos ver. Nosotros tenemos de la misma manera un campo magnético que nos rodea. Cuando nosotros nos acercamos a estas entidades, rompemos su campo magnético y los hacemos desaparecer. Evidentemente, eso es lo que ocurre esto es lo que le ocurrió a Ed Warren cuando se acercó a tratar de entablar comunicaciones con su primer fantasma. Ok, solo unos pocos pueden ser evaluados por sus testigos como abiertamente benéficos, malignos o suplicantes. La mayoría de los fantasmas se muestra indiferente, o eso parece indicar su característico fragmentarismo. Esta circunstancia y la universalidad del fenómeno podrían existir en alguna correlación neuronal o cerebral, sensora o restrictiva de origen humano o cultural. Algunas ceremonias, como por ejemplo los exorcismos, realizados por un sacerdote de una religión cualquiera, católica, judía, budista o animista, se atribuyen el poder de alejarlos durante un tiempo definitivamente. Los estudiosos del fenómeno afirman que existen también fantasmas de personas vivas, lo cual es muy conocido con el término de bilocación, o por ejemplo me hacía la anotación Alediak, que se llamaba el fenómeno, y aquí lo tenemos ya, Ale Hueso, es el doppelganger, ¿ok? O también conocido por los irlandeses como el fetch. Y se documenta también la aparición de fantasmas de animales, por ejemplo el perro negro, el dib, la pesanta, el cadejo, entre muchos otros. Barcos, trenes, aviones, casas y pueblos fantasmas, e incluso objetos fantasmas como los tsukumogami japoneses o los domésticos
de los parasoles Caracasa o las linternas Chochinobake. Bueno, para quienes no los conozcan, Japón tiene una tradición de espíritus o de yokais muy amplia. Tan amplia que ellos le otorgan, yo me imagino que todos ustedes ya los han visto. Cuando hablamos de Japón, pues inmediatamente nos viene a la mente unas esferas rojas así que están colgadas en los techos y que iluminan y todo esto. Bueno, los japoneses tienen un fantasma para estas linternas y se llama Chochinobake. Y por el otro lado existen los parasoles, que también son unos igual pero largos, igual rojos, pero como si fueran unas salchichas así larguitas, que son rojas y se prenden en la noche. Bueno, pues estos se llaman Caracasa. Y existen algunas leyendas donde dice que el Chochinobake o las Caracasas son espíritus que andan deambulando por ahí. Entonces, que cuando estás perdido en los bosques del Japón y ves una luz de estas, pues ni te acerques, porque se trata de una entidad de estas, ¿ok? Los fantasmas pueden aparecerse solos, lo que es lo más corriente, o formando grupos, incluso numerosos, como en el caso de Belchite. Su manifestación en algunos casos es anuncio o aviso de algo positivo o a la vez de algo funesto que está por ocurrir. También los hay de carne y hueso y con carnet de identidad. En 1937, la folclorista estadounidense Zora Neale Hurston escuchó en Haití el caso de Felicia Félix Mentor, fallecida y enterrada en 1907, y de la cual ya habíamos hablado en el programa de zombies. Bueno, pues ella fue enterrada en 1907 y viva aún 30 años después como zombie, ya ven, semiconsciente a causa del habitual uso del animismo vudú o de dosis semiletales de drogas o de veneno como las tetrodotoxinas de estramonio o datura, que provocan por anoxia, parálisis temporal o locura permanente. Otras alucinaciones visuales o auditivas provocadas por enfermedades como la esquizofrenia o por las drogas, o bien las falsas resurrecciones espontáneas causadas por enfermedades como la rabia, la catalepsia, pueden haber originado asimismo leyendas de aparecidos, revenants, como revinientes, como los vampiros, y no muertos en personas predispuestas por prejuicios cognitivos y tradiciones culturales propicias, idénticas por lo general con el fenómeno de la superstición. Por otro lado, las partes del cuerpo humano desaparecidas, amputadas o cercenadas pueden ser percibidas por el cerebro como miembros fantasmas. Pudiera ser que esta forma de percepción pudiera extenderse de forma más elaborada a los recuerdos de personas, con lo que los fantasmas serían generados por el cerebro no consciente. Para los espiritistas, un fantasma también podría ser un espíritu atrapado en nuestro mundo por medio de invocaciones, brujería o promesas, como lo son las almas en pena. Un medium es una persona que puede contactar con seres que han fallecido. Se trata de una habilidad que, aseguran quienes dicen poseerla, podríamos desarrollar todos si nunca dejásemos de creer en la fantasía, si no permitiésemos que las barreras propias de la adultez nos cegaran y bloquearan nuestra percepción del más allá. Hablar con un fantasma puede parecer un hecho imposible o absurdo para muchos, pero lo más normal para el medium es que esto ocurra, tanto en estado consciente como a través de los sueños. Los fantasmas también pueden ser imágenes de objetos que quedaron impresas en la fantasía o visiones quiméricas que surgen en los sueños o en la imaginación. Su silueta fue como un fantasma que aparecía junto a mi cama y pronto se marchó. Todavía creo percibir el fantasma de Alicia rondando por la habitación. La creencia en aparecidos o muertos que vuelven a aparecer para encomendar alguna misión, o revenants, espectros, ánimas del purgatorio, almas en pena o fantasmas, es muy propia de la naturaleza humana, tanto que tienen visos de ser o construir un ente antropológico abstracto que pervive, como otros tipos de superstición, a través de numerosos factores o factoides concretos. Ha generado y genera una amplia literatura, por ejemplo la novela gótica o de terror, e inspira la cinematografía y el teatro, y han creado innumerables leyendas y mitos, si es que estos, inversamente, no han creado este bulo. La ciencia considera creer en fantasmas un tipo de superstición muy asentado en la parapsicología del ser humano, porque se alimenta de la necesidad de vida eterna, como la religión, y sublima una muerte inaceptable y aborrecible, por medio de creer que la conciencia pervive más allá del fin de la misma. De forma que la fantasmogénesis resulta ser un fenómeno o concepto antropológicamente paralelo a la hierofania. Estudios recientes indican que muchos occidentales creen en fantasmas, en sociedades donde la religión tiene mucho predicamento, como los Estados Unidos. En una encuesta se demostró que el 32% de sus habitantes creen en fantasmas y en la vida luego de la muerte o el más allá.
siempre en forma paralela a la religión o de forma menos regulada por un sistema escatológico, como han hecho las religiones más frecuentes, que se aprovechan de este meme antropológico para crear estructuras económico-culturales de creencias desde la antigüedad. La mitología, la religión y otras manifestaciones del folclore o la literatura han creído o han pretendido creer en la existencia de entidades sobrenaturales, manifestaciones vitales o númenes más o menos inmateriales de varios tipos. Primero los del tipo abstracto, que son más o menos alegóricos. Después, naturales o no humanos, inanimados sin movimientos o cosas, e inanimados con movimiento o semimovientes, como el aire, el agua, el fuego, las plantas y los astros. Naturales animados, que son animales o animalizados, antropomórficos y humanos. Desde el más primitivo animismo que otorga la vida a todo el semimoviente o dotado de movimiento y evolución, así como a las fuerzas de la naturaleza, muchas de estas categorías pueden asociarse, formar criaturas mixtas y recibir denominación de nombre como el ángel o los dioses medio animales o animalizados de los egipcios y los japoneses. El fantasma vendría a ser una entidad entre el cuarto y quinto tipo por su origen humano, bien diferenciada de duendes, diaños, demonios, tulpas, yokais, genios, elfos, silfos, hadas y longaevis, restos de religiones desaparecidas a los que Heinrich Heine llamaba dioses en el exilio. Para la mentalidad moderna que ha desvitalizado el cosmos, transformándolo en una cosa o un mecanismo muerto y absorbiendo toda su vida en el yo y en el antropocentrismo desde el Renacimiento, es más fácil creer por eso en fantasmas que en estos tipos de criaturas, cuyo predicamento pues estaban más extendidas por el mundo politeísta antiguo y por supuesto de la Edad Media. Ahora bien, el pensamiento prelógico y primitivo no nos distingue niveles entre lo real y lo imaginario. Se rebela contra la idea inaceptable y abstracta de la muerte y considera que lo aparecido en sueños es indistinto y posee una existencia real, justificando así sus temores y concretándolos desde el mundo onírico o del sueño, e identificando la imagen de un ser desaparecido por la muerte que aparece en este con un ser real, no afectado por la conclusión, la desaparición y la muerte. Se cree así en otros lugares de existencia menos patentes, pero considerados reales. Es más, se calma así la inquietud existencial que provocan los sentimientos de culpa, de finitud y de muerte. Una vez que se ha admitido la existencia de un ente o numen disasociado que habita dentro del cuerpo humano, es fácil concebir su existencia separada y autónoma fuera del homogéneo o espíritu. Para los pueblos primitivos, los fantasmas tenían una vida infinitesimal y miserable, insuficiente para animar y mover un cuerpo, hacer latir su corazón y darle aliento a respiración, pero vida al fin y al cabo, ya que tenían bastante o la suficiente fuerza para manifestarse en los sueños, pero así atormentando y avisando a los vivos o como las sombras, y apenas se necesitaban de alimento, pues en las culturas antiguas con culto a los manes y antepasados había un día anual designado para alimentarlos con ofrendas de alimentos o sacrificios que los cristianos han sustituido por flores en el día de los difuntos o de todos los santos. Así se calmaba a los antepasados y se aseguraba su benéfica influencia. La creencia fantasma se testimonia desde los primeros textos escritos sumerios y egipcios. El fantasma de Enkidu se aparece a Gilgamesh en la llamada epopeya de Gilgamesh. También se encuentra extendida por otras civilizaciones de muy distinto desarrollo cultural. La Odisea del griego Homero y la Eneida del latino Virgilio acogen varios viajes de ultratumba. Y bueno, pues de ahí conocemos la Divina Comedia y el viaje por el inframundo y a través de los 9 círculos del infierno. Los romanos ponían un puñado de tierra sobre el cadáver porque si no el alma erraría por toda la eternidad en la riviera de la Estigia. Para quienes no lo recuerden, la Estigia es el lago o el primer río que aparece en la geografía del invierno, donde se nos va a aparecer Caronte para que le demos el pago y nos atraviese por este lago de la Estigia. Y bueno, pues además era preciso poner, así como se pone un puñado de tierra, se debía poner una moneda en la boca del difunto para pagar al barquero, o así el alma no tendría descanso. Por eso aterraba a los romanos navegar por el mar, ya que los náufragos no recibirían honras funerarias, y los marineros solían tener un pendiente de oro para pagar su funeral en caso de que su cuerpo ahogado arribara a la playa. A los suicidas romanos se les enterraba con la mano cortada y separada del cuerpo, con el fin de desarmar su espíritu, que hipotéticamente atormentaría a los vivos.
Los fantasmas, buenos para los romanos, eran los manes o espíritus de sus antepasados. Los malvados eran las larvae, almas de hombres malvados que vagan errantes por las noches y atormentan a los vivos. Plutarco en el siglo I describe unos baños encantados en su Querona natal, donde aparecía el fantasma de un hombre asesinado. Otro celebrado fantasma fue descrito en una de las epístolas del historiador romano Plinio el Joven, quien describe una casa encantada en Atenas donde aparecería un espectro que arrastraba cadenas. Los sucesos cesaron cuando el filósofo Atenodoro alquiló la casa y fue guiado por el fantasma hasta un esqueleto enterrado y fue vuelto a sepultar con las debidas ceremonias. Después de esto, jamás se volvió a aparecer. El texto está dirigido a un tal Licino Saura y dice algo más o menos así. La falta de preocupaciones a mí me brinda la oportunidad de aprender y a ti la de enseñarme. De esta forma, me gustaría muchísimo saber si crees que los fantasmas existen y si tienen forma propia, así como algún tipo de voluntad, o al contrario, son sombras vacías e irracionales que toman imagen por defecto de nuestro propio miedo. Otros escritores, como el romano Plauto en su comedia Mostelaria, o el sirio Luciano de Samosata en su relato Cuentistas o El Descreído, también describieron sobre fantasmas, aunque el precedente, el que más cabe citar, es la compilación sobre los hechos maravillosos de Flegón, liberto del emperador Adriano, origen de la leyenda de la esposa cadáver que reaparece en Proclo y sirvió de inspiración a Goethe para las novias de Corinto. Por cierto, las novias de Corinto, si tienen oportunidad de leerla, léanla. Es un cuento bastante cortito de vampiros y está increíble. Y también le sirve a Washington Irving para escribir El estudiante alemán. En el siglo XVI, el tratado más influyente y difundido sobre los fantasmas fue el relacionista del protestante Ludwig Lavater en su obra llamada De Spectris Lemoribus et Magnis Atque Insolitis Frajovirus, Leiden de 1569. En 3 libros que además se sumaron a la lucha de Jan Weir contra la creencia en las brujas, encantamientos y otras supersticiones. El exegeneta benedictino don Agustín Calmet reseñó en el siglo XVIII en su Traiter sur les apparitions de 1746 la lista de narraciones de casas encantadas desde la antigua grecolatina hasta su época. Ok, estoy de regreso aquí con ustedes en Facebook y por Periscope. Muchísimas gracias. Dice Isabela Casinar, saludos a todos. Soy Claudini, hola. Maribel Gutiérrez Acosta, saludos, dos buenas y macabras lunas. Juan Carrizosa, te voy a mandar unas fotos, por supuesto, Juan, mándanoslas. Acá las analizamos y vemos qué podemos hacer, ¿ok? Estamos oyendo a Motorhead. Pásame el Peris, porfa. Rockout se llama la canción, por aquí me estaban preguntando. Llegó Carpadio, saludos Karencita, saludos para Veres, muchísimas gracias por unírsenos, gracias. Dice Gordolú y miedo, amuleto entregado, dice mi carnal que muchas gracias, muchas de nada, dile que ya está rezado y alivianado, seguramente las cosas cambiarán. Rockout, así es, fijara. ¿Qué más? Aquí estamos. Ay, qué bueno que aquí estás, que nos andas acompañando. Te andas desvelando porque ayer a estas horas ya estabas con la lavadísima, corazón. Ok, díganme, ¿qué más? Coméntenme, ¿qué onda? Saludos a Chequelete, Clau. Hola, Clau, ¿cómo estás? Yo quiero uno a mi vida, ya tienes uno. Caricia 2204 dice, Jai, ¿ya subieron fotos de los fantasmas a la página? Ya hay algunas allá arriba. Hay un Saris que quiere también uno. Saris, ya tienes uno también. Buenísimo el programa, gracias Anela Tapia, qué bueno que te está gustando. Gordo Luis, mi amuleto. La próxima semana voy, Luis. Manden la fotito al grupo. ¿Cuál fotito? Hola amigo, dice Luis David, hola amigo, saludos para ti, para Ira. La próxima rola que sea 666, Chihara Kazuki, ya tengo la programación hecha, pero prometo el próximo martes ponerte 666, The Number of the Beast, ¿ok? Dice Saris, jajaja, Chihara Kazuki de Iron Maiden, y por supuesto, mandé una al grupo, ok Clau, gracias por mandárnosla, dice Sara, alright. Gordo Luis dice, va chido bro, Clau, que me causa extrañez. Pues otro, ¿no, mi chiqui?
Pues no, fíjate que en el caso de los amuletos, si llegas a aportar varios, estos se contraponen porque son energías diferentes y puedes empezar a jalar energías malas. Por eso solamente se usa uno, ¿ok? Y debe de estar pues bien trabajado para que funcione. MSMN Villadar, sí, Bigüe, sí. Yo también quiero un amuleto, Clau, mándame un inbox para que me digas más o menos para qué lo quieres y te lo empezamos a trabajar. La próxima semana voy con mi proveedor, si ya me los tiene, pues ya los tendremos. No la próxima semana, en el transcurso de esta semana, para que yo se los pueda entregar la próxima semana. Ramón dice, acabo de venir. No, pues yo también lo quiero, ok, Janito. Dice Huesito, ok, amore, sí, corazón, no puedes traer dos. Puedes traer diferentes amuletos, por ejemplo, en pulseras y ondas así, porque son amuletos para diferentes cosas, pero amuletos de protección, así como estos que son así ya más fuertecitos, no conviene traer varios porque manejan muchas energías. Quiero un amuleto contra Tatis. Te mandé inbox, yo también quiero uno. Ok, Yanela Tapia, ya aquí recibo tu inbox, seguramente me va a llegar en un ratito. Oigan, hace rato se oyó un grito, ¿no? Sí, es el teléfono de Skadi que lo tiene aquí al lado y su timbre es un grito. Ok, pues los dejo un ratito y regreso a el radio. Te mando inbox a la sociedad. Sí, por favor, Clau. Tatis, jajajanito. Ok. Bueno, pues los dejo un ratito porque ya los dejé por allá. Pues aprovechando, yo también quiero un amuleto para el trabajo. Manuel77, mándame un inbox. Plaugel Xenopi, dice, ok. Y bueno, ¿qué más? Díganme. Sí, también me asustó Isabela Casinab, el grito de la cabra. Yo también quiero uno desde el año pasado, Juan de Dios de Lozano Muñoz. Isabela Casinab, el mío, yo, ok. Híjole, es que son muchísimos y pues no alcanzo a trabajarlos todos. Y aunque ustedes no lo crean, ya he entregado varios de los que pues, me han estado pidiendo. Ok, Falcons, campeón. No, ¿qué pasó, Gordo Luis? Santorella publicó en Twitter, Ari se acaba de unir. Ya no vi quién anda mandando por ahí besos, corazones y demás cosas. Seguramente uno de los robots que nos anda publicando por acá siempre. Ok, bueno. Regreso al programa y con los comentarios de Facebook, ¿sale? De regreso muchísimas gracias. En un ratito más estoy con ustedes y mándame al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas. Estamos de regreso aquí en la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo para todos ustedes de la cabina de Radio Macabro, acá en la cueva más oscura del infierno. Y voy a leer algunos comentarios de los que tengo aquí en la página de Facebook y de los que nos han estado pues haciendo llegar en lo que vamos de programa. Y bueno, nos dice aquí Fátima Gutiérrez Reyes, yo también porfis, me imagino que también se refiere al amuleto. Mándame un inbox por favor, Fátima Gutiérrez Reyes, para empezar a preguntarte más o menos de qué lo quieres y decirte todo eso. Isabela Casinab sí también dice que le asustó, es un timbre, es un ringtone acá de grito de una cabra. Entonces, eso es lo que las espanta. Juan de Dios Lozano Muñoz, yo también quiero uno desde el año pasado. Ya la próxima semana espero tenerlos aquí. Isabela Casinab, el mío, también por ahí ya te lo tengo, Isa. Y por aquí vamos a ver qué comentarios nos tienen que no es de la transmisión al aire. Dice Domínguez Alexia, olis a mi berenjena. Olis a mi berenjena, saluditos a todos mis amorcitos del WhatsApp. A mi Chiqui, mi Didi, Star, mi Gavisita, a mi Meni, mi Roxy, mi Tucita, mi Bella Colochita, y mi Alvarín, mi Arge, mi Cari, y mi Janito, a la Ama, a mi Puca, a mi Beresh, a mi gordito Luis Belushi, que lo acaban de operar, ojalá y pronto ya se componga y pueda entrarle a las gorditas, al alcohol, mi Fred, ay, por supuesto, a mi Chule, a Tita, a ti, mi Chiquelete, mi viejo chulo, cielo azul, amor de mi vida, te amo, éxito, mucho más del que ya tienes. Ok, saludos entregados, muchísimas gracias, te amo también, éxito y besos para ti. Gabriela Tate Pérez nos pone por ahí una carita muy linda. Gabriela, pues es la misma, Gabriela Tate Pérez dice, y como siempre, saludos a todos los hermanos del WhatsApp, a la Sociedad de la Medianoche y a mi esposo Rubén y a Meni y a mis nietas Yamilet y Evita, las pequeñas radioescuchas y a todo el equipo de Radio Macabro. Muchísimas gracias, Gaby, saludos entregados. Y ya me cambiaron la página, es que esto avanza muy rápido, están comentando ustedes a velocidad vertiginosa, pero saludos a las pequeñas radioescuchas Yamilet y Evita, gracias por escucharnos, a las pequeñas radioescuchas que están bien chiquitas y están bien clavadas con el programa. Gracias por eso. Dice Alejandro García, saludos a toda la sociedad. Héctor, ¿qué diferencia hay entre un ser descarnado y un fantasma? Ok, gracias por los saludos, Jano. Y bueno, básicamente la
la diferencia estriba en que un descarnado es un ser carente de carne y un fantasma lo hay hasta de barcos, ¿ok? Entonces, y además uno suele ver a veces una presencia y resulta que no es un fantasma, era un demonio, y un demonio jamás caminó con carne o con carne humana en la faz de la tierra. Entonces los seres descarnados son aquellos que carecen de carne y los fantasmas son aquellas presencias animadas, etéreas, que se manifiestan en este plano, ¿ok? Básicamente esa es la gran diferencia que hay. Manuel Rodríguez, saludos para Manuel Rodríguez de Saltillo, Coahuila, que te estaré escuchando en el trabajo. Ahí está, saludos para ti, Manuel. Pedro Hernández, ahí estaremos un rato. Saludos desde Oaxaca. Pedro Hernández, saludos hasta Oaxaca. Morales Angie, ¿cómo saber si hay fantasmas en mi casa? Ahí te dejé los 16 aspectos que debes de conocer para saber si hay fantasmas en tu casa. Y como dice Ada Ramones, dejé los 16 puntos de otro rollo para que los veas, ¿ok? Noé Sosa, saludos desde Argentina. Buenas lunas, gracias Noé Sosa. Saludos desde la Ciudad de México hasta la hermosísima Argentina. Y saludos y besos y abrazos para ti. Román Mora, bro, saludos para ti y tu muy apreciado equipo de colaboradores. Un saludito para Ana y mis hijos Khalid, Said, André e Isayana. Ahí está, saludos para los preciosos y las hermosas nenas. Y besos, gracias por los saludos que nos mandas acá a todos en cabina. Gabriela Tate Pérez, un tema muy escalofriante y a la vez muy interesante. Gracias, Héctor, gracias a ustedes. Qué bueno que les esté gustando. Roby Flores, buenas lunas, amigo Héctor Villadar, que a todo el personal que hace posible el programa de la Sociedad de la Medianoche. Escucharé el programa llegando de jugar fútbol esta noche. Ok, Roby Flores, ahí estamos. Beto Caña, buenas lunas, Héctor, buenas lunas, Beto, para ti también. John RM, Joyce, saludos para Joyce en el programa, por favor, desde Perú. Ahí está Joyce, saludos en Perú. Para la gente que nos escucha por allá. Anaí Flores, ¿dónde lo puede escuchar? Anaí Flores en www.radiomacabro.com.mx, en TuneIn como Radio Macabro, aquí en Facebook, en Periscope como @SMN Villadark, en Twitter como @SMN Villadark también, en YouTube como La Sociedad de la Medianoche y prácticamente en todos lados andamos. Ok, y bueno, ahí está la cabra gritona otra vez. ¿Cuántas transmisiones se han hecho? ¿Una nada más? Sí. Ah, perfecto, la señal hoy ha estado muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí llego con los comentarios de... Ah, no es cierto, ya me iba a seguir, ya ven. Luis David de la Fuente dice, mi querido amigo, va a ser un programón como siempre. Suerte y te pido, porfa, mis saludos para Eira y tu servidor. Quisiera preguntarle si los fantasmas o espíritus que fueron buenos en vida pueden llegar a un momento en el tiempo que se transformen o cambien a ser seres de oscuridad. Por supuesto. Buenos saludos para ti y para Eira. Y claro, imagínate el grado de frustración y de enojo y coraje que sientes cuando has sido asesinado. Entonces eres una entidad normal y de repente te das cuenta que han truncado pues todo esto que tenías y te conviertes en un ser de oscuridad. Ok, aunque en un principio no lo hayas hecho. Yadis Jackson de Oz, como cada martes sin falta, saludos a todo tu staff. Por favor, igual, saludos a Candy Morén, David Roche, Mónica Ramírez. Ahí están, Isabela Casinab. Hola, tengo una duda. ¿Qué fue lo que sentí en el hospital frente a mi cama? Había una silla y de repente sentí como que me acariciaron mi cara y la silla hizo un ruido como cuando alguien se levanta y pasó un halo helado como saliendo de la sección donde yo estaba. Pues igual la planchada o alguna entidad que se encontraba por ahí, pues ayudándote, reconfortándote después de la cirugía que tuviste. Si no te dio miedo, si no sentiste mala vibra o mala onda, no era una entidad mala. Ok, Saúl Flores Benítez, saludos Lord, como cada martes a esperar que empiece el programa para desvelarnos un ratito. Macabras lunas, ya andamos por acá. Jorge Héctor López, cómo me gustaría poder sintonizar su programa desde aquí en Argentina. Jorge Héctor López, sí nos puede sintonizar. Teniendo internet, nos escuchan en todas partes del mundo. Juan de Dios Lozano Muñoz, suena muy interesante, ya esperando a que comience. Saludos, buenas lunas, un saludo para mi esposa que hoy es su cumpleaños. Marcela, gracias y ya los esperamos. Marcela, que pases el más macabro y feliz de los cumpleaños, come mucho pastel y muchísimo helado y verás que con eso ya serás súper feliz. Carla Lucero de Luna Padilla, como siempre ahí estaremos, genial tus programas, felicidades y como siempre éxito infinito. Muchísimas gracias Carla Lucero de Luna Padilla, éxito hasta Metepec, la tierra de la Llorona. Saludos para ti. Juan Carlos Samper, sí, por fin es martes, excelente y macabras lunas, mi lord, gracias. Menushka Mijangos, esperando con ansias el programa, ya andamos por acá. Talia Moreno, hola mi estimado señor, un gusto saludarlo y escucharlo. Ay, no me digan señor porque me siento viejo. Ok, entonces pues si ya estás viejo, mi hermano, no te adornes. Ok, bueno, pues hasta ahí llego con los comentarios de
Facebook, perdón, es que se me fue la onda porque estoy tratando de encontrar la transmisión en vivo. Aquí está, para leer sus comentarios. Entonces, bueno, pues hasta ahí llego con los comentarios en vivo de la transmisión de Facebook. En un momentito más regreso y estoy con ustedes. Mientras tanto, vamos a darle continuidad al programa el día de hoy, ¿ok? Y al final vamos a dar las 16 señales para saber si tu casa está embrujada, ¿ok? Bueno, entonces mencionaba yo las teorías de las cuales íbamos o se iban a hablar. Una de las teorías que intenta explicar la religión los derivaría de la tendencia del pensamiento primitivo y prelógico a considerar que el mundo de los sueños, pues, también forma parte del real. Por tanto, ver en sueños a personas fallecidas, y esto nos lo preguntaba Shalom hace rato, indica que no ha muerto y que pueden interferir en la vida real. El origen de los fantasmas, pues, no sería distinto al de la religión en general. En las civilizaciones orientales como la China e India, muchos creen en la reencarnación o transmigración de las almas. Agregada a esta visión y dentro del budismo, los fantasmas son almas que rehúsan ser recicladas en el curso del samsara o en el ciclo de la reencarnación porque han dejado alguna tarea por terminar. Los metafísicos y exorcistas de diversas religiones pueden ayudar al fantasma a reencarnarse o hacerlo desaparecer, orientándolos o mandándolos a otra dimensión de existencia. En la creencia china e india, además de reencarnar, un fantasma también puede optar por la inmortalidad, transformándose en semidios, y puede, a través de su elevación espiritual, trascender a diversos planos o servir a los seres humanos, o bien puede bajar al infierno y sufrir ciclos karmáticos. En Japón, la religión shintoísta conduce la existencia y reconoce también la existencia de espíritus de todo tipo y acepta la creencia en fantasmas como parte de la vida cotidiana. En la cultura malaya son prácticamente innumerables las leyendas y clases de fantasmas. En Occidente, la creencia en fantasmas se fue difuminando desde la creencia irracional en ellos de la Edad Media al escepticismo de la Ilustración en el siglo XVIII, cuando el padre Feijo, embutido en una lucha sin cuartel contra las supersticiones, llegó a decir que no hay fantasma ni espectro que no desaparezca al conjuro de una buena tranca. En ese mismo siglo, el doctor Samuel Johnson llegó a la conclusión de que el fantasma de Cock Lane en Londres era una filfa. En el siglo XIX, la creencia en fantasmas resurgió poderosamente merced de la tendencia irracionalista del romanticismo y el desarrollo del espiritismo. La teosofía y pseudociencias como la parapsicología y el escéptico ilusionista James Randi prometió una alta suma de dinero a quien demostrase una evidencia creíble de la existencia de lo paranormal. Hasta ahora nadie pudo conseguirla. El filósofo Arthur Schopenhauer consideró teorías como la de Dietrich von Kischer, quien explicaba a los fantasmas en 1822 como formas de un magnetismo terrestre que Schopenhauer identificaba con la voluntad de la naturaleza. Sin embargo, se inclina por creerlos algo etéreamente subjetivo, intermedio entre el sueño y la vigilia. La aparición de un fantasma no es más que una visión en el cerebro del visionario. Pero para probar la causa interior, se da por hecho que es un resultado del sueño, una capacidad que se debe a una forma de intuición de lo que se denomina el órgano de los sueños, que puede abrirse en la vigilia. La visión alcanza el grado más elevado de verdad, objetiva y real, y revelando así una forma de nuestra relación con el mundo exterior totalmente diferente a la de la manera física ordinaria. Es realmente un pequeño sueño en la vigilia. Todavía en el siglo XX y XXI se sigue considerando a los fantasmas como almas en pena que no pueden encontrar descanso tras su muerte y quedarán atrapados en este mundo y el otro. A pesar del desarrollo de una corriente positivista, escéptica y científica que intenta desacreditar esta superstición, cuyos representantes más conocidos son ilusionistas como Harry Houdini o James Randi, la creencia general, como supone, del alma de un fallecido no encuentra descanso por una tarea que el difunto ha dejado pendiente o inconclusa. Así, puede tratarse de una víctima que reclama venganza o un criminal que por alguna causa, como haber sido enterrado con símbolos sagrados, por ejemplo, ve diferido su ingreso en el purgatorio o en el infierno. En la mayoría de las culturas contemporáneas, las apariciones de fantasmas están asociadas a una sensación de miedo y son fuente importante de estudio de recién nacidas pseudociencias como la parapsicología.
Aún es también importante dentro del estudio de ciertas religiones como el Islam, el budismo, el jainismo, el hinduismo, el shintoísmo, el espiritualismo y el cristianismo, aunque cada una lo estudia de modo diferente. En las creencias de la nueva era se intenta relacionar la creencia tradicional afirmando que los fantasmas son cúmulos de energías negativas o que se trata de imágenes holográficas de personas que han dejado impregnado el ambiente con su imagen y sus actividades. Existe, como les decía, la taxonomía de los fantasmas elaborada por G.N.M. Tyrrell, quien es el autor de un clásico libro sobre el tema llamado Apparitions o Apariciones, y que fue publicado en 1943. Él identificaba 4 grupos principales de fantasmas con base a la conducta adoptada por los presuntos espíritus, más conocida que su propia naturaleza, y así nos habla de las apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado y que generalmente no suscitan miedo, son inofensivos y a veces llegan a ser tratados como un miembro más de la familia. Después, las apariciones post-mortem, que suelen tener un lugar poco tiempo después de la muerte de la persona reaparecida y no acostumbran a estar relacionadas con un lugar o acontecimiento en concreto, parecen ser como despedidas. Después, las apariciones de casos críticos. El aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante, a menudo desconocida por el testigo de la aparición, como un accidente, una enfermedad, por supuesto, la muerte, y se muestra ante una persona o personas simultáneamente a esa experiencia y no después de la misma. Y finalmente, la aparición inducida. En estos casos, el fantasma es citado a aparecer o puede ser no el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta con deliberación hacer que su imagen se haga visible a otra persona. Se habla entonces de bilocación, si se trata de santos, o en el folclore alemán del doppelganger y también del irlandés fetch. En este tipo de apariciones parecen haberse excluido aquellas en las que las apariciones adoptan una actitud comunicativa, interactiva con aquel a quien se muestra, pudiendo hablar o comunicarse con él. Mucho tiempo después de su fallecimiento podemos así dividir a los fantasmas en 3 grandes categorías. Primera, fantasmas de origen y naturaleza humana. Son manifestaciones del subconsciente y de los deseos de la persona. Fantasmas en suma, de creación psíquica humana y otros fenómenos relacionados con el subconsciente más que con la propia muerte, y estos suelen ser, primero, fantasmas cotidianos, que son simples reflejos deformados de los deseos insatisfechos de los hombres. Estos fantasmas pueden ser conscientes e inconscientes, pero más que pertenecer al campo del más allá, pertenecen al campo de la psicología, de la parapsicología y de la psiquiatría. 2. Fantasmas mentales. Estos fantasmas podrían tener algo en común con la telepatía, pero no operan de la misma forma, ya que en lugar de teletransportar imágenes, palabras o ideas, transportan un reflejo vívido por el propio emisor. Este efecto fantasmal se basaría en la capacidad de las personas de proyectar su imagen, voluntaria o involuntariamente, a diversos sitios o lugares. 3. Proyecciones astrales y mentales. No hay que confundir este fenómeno con los fantasmas. Las proyecciones mentales o astrales las realizan las personas de forma voluntaria o involuntaria, en trance o espontáneamente. Y en el programa que hicimos de viajes astrales, ahí explicamos que bueno, pues una vez que nosotros nos desprendemos del cuerpo, nos encontramos en nuestra alma o nuestro espíritu fuera del cuerpo, y ese podría tomarse como un fantasma. La proyección mental estaría más en la línea de los fantasmas, mientras que las proyecciones astrales estarían más en una línea liberadora del espíritu por sus implicaciones religiosas o espirituales. En este tipo de proyecciones no hay una manifestación visible o fantasmal apreciables por otras personas. Curiosamente, y quien para apoyar inconscientemente las teorías de Carl Gustav Jung, los lugares más comunes a todos los viajeros astrales son las dimensiones mitológicas e imaginarias. Estas 3 subcategorías de fantasmas están claramente encuadernadas o encuadradas dentro de un conjunto de fantasmas creados de forma voluntaria o involuntaria por personas que bajo determinadas circunstancias, estados alterados de la mente o trances, tienen la dificultad de desdoblar su cuerpo y proyectarlo hacia otros lugares o dimensiones. La segunda son los errores de percepción y los fraudes. En la mayoría de las ocasiones, es el mismo ser humano el que, presa de su miedo, lleva a confundir una situación perfectamente natural y coherente para convertirla en algo sobrenatural y fantasmal. Todo ello ocurre debido a que el ser humano se siente atraído
por lo paranormal y sobrenatural, pero a su vez tiene un miedo sobremedido y visceral a todo este fenómeno, y aún más a todo aquello relacionado con la muerte. Los errores perceptivos son parte de toda investigación y actividad paranormal. Los investigadores de lo paranormal están acostumbrados a vivir con el error y con el miedo de los implicados en un caso paranormal, fantasmal y ufológico. Los fraudes. El fraude es un fenómeno demasiado vital en el mundo paranormal. A medida que el hombre ha crecido intelectualmente y tecnológicamente, se ha progresado en la rama investigativa de estos fenómenos y en la posibilidad de crear fraudes con diferentes fines para su creador. El fraude es una estafa latente en el mundo paranormal que ocupa desde inteligentes montajes fantasmales con imágenes y sonidos hasta las ya populares y trucadas fotografías de espíritus, fantasmas y otros seres con añoranza vital. Los fantasmas fotografiados, cuando no se trata de trucos ni de fallos de la cámara, han resultado ser impresiones lumínicas nitrogenadas, es decir, que más que fantasmas con vida e independencia de movimiento, son una especie de fotografías que han quedado marcadas no en un papel ni en una película, sino en el ambiente húmedo y poco ventilado, un trozo de atmósfera, pared o cortina que ha recogido la impresión adrenalínica y que dejó ahí una persona viva y no un muerto. Las personas o las psicofonías o grabaciones de las supuestas voces del más allá en una cita magnetofónica han llegado a grabar verdaderas conversaciones de fantasmas y del más allá, pero en la mayoría de los casos las tomadas en un mismo lugar no hacen otra cosa que repetirse. En muchos casos, los esfuerzos de los auténticos investigadores psicofónicos y los dedicados a la transcomunicación instrumental ven arruinados sus esfuerzos debido en gran parte al daño ocasionado por todas estas actividades fraudulentas que imitan los resultados de las verdaderas experiencias transcomunicativas y que al final se descubre su naturaleza. Ante el ánimo de los creyentes, los científicos opinan que las ondas sonoras son las que permanecen atadas a la Tierra y que sus psicofonías no son nada si se compara con las primeras emisiones de radio, cuyas ondas originales siguen rebotando en la atmósfera de este planeta. Las psicoimágenes o grabaciones de rostros e imágenes del más allá, bajo un soporte visual, son imágenes curiosas en la pantalla de un televisor que está siendo grabado en su emisión de canal libre por una cámara de video, bajo unas determinadas circunstancias y condiciones. Así, hay que reconocer que dichas imágenes son demasiado estáticas, generalmente causales, manipuladas o verdaderos fantasmas de las ondas de radio y televisión que se están emitiendo a la hora de realizar la experiencia. Finalmente, la tercera, es decir, la tercera ramificación de estos fantasmas, son las manifestaciones de los fallecidos. Aquí nos encontramos con los translúcidos, que estos espíritus son voladores y se pueden ver prácticamente a través de ellos. Unos son feos y desagradables, mientras que otros tienen hermosas facciones y voz dulce. En este grupo se encuadran aquellos que metamorfean su carácter en un instante, pasando de ser bondadosos a malhumorados y viscerales. Son muy pesados e insistentes, así como burlones y traviesos. Se manifiestan a través de invocaciones, aunque principalmente se encuentran en cementerios, casas viejas, museos, bibliotecas, castillos, es decir, lugares que estén retirados como casas de campo o viejos caseríos rurales, y no suelen mostrar el tren inferior de su cuerpo, si no se les debe de tener miedo. Tienen algo que comunicarnos y por ello se nos manifiestan. No son muy dados a entrar en contacto con los seres humanos, pero el contenido de su mensaje pues así lo requiere y hace que ellos sean de esta manera. Después nos habla de la apariencia sólida y la humana o semi-humana. Estos fantasmas tienen una apariencia totalmente humana o casi humana, a no ser por deslizarse en lugar de caminar y atravesar los objetos sólidos. Les gusta la notoriedad y el virtuosismo lingüístico. Les gustan las ropas vaporosas. Ser reconocidos como seres superiores, a veces confundidos con ángeles, pero que esconden ocultas y malas intenciones. Se manifiestan o aparecen en iglesias, manantiales y lugares bucólicos y playas. Los de apariencia semi-humana no suelen aparecerse muy a menudo. Son serios y contundentes en sus manifestaciones. Las sombras. Las sombras tienen la particularidad de cambiar la temperatura del lugar donde se aparecen. Se alimentan del miedo humano. Son prácticamente una silueta o un recorte fotográfico de papel y rara vez se muestran sus facciones o rostro. Suelen ir en grupos, se aparecen en lugares donde la muerte está cercana y frecuentemente pues recaudan a familiares fallecidos o de la persona que va a morir. Su presencia es notable por los animales domésticos que reaccionan llorosos y asustados. Las sombras tienen la virtud de enturbiar el ambiente y aunque la gente no las vea, es muy raro
que no las sienta o que no las presienta. Después, los invisibles se manifiestan por medio de la voz o el tacto y no quieren ser vistos, ya que recurren a la invisibilidad para comunicarse. Son espíritus benéficos y quieren ayudar desinteresadamente a los hombres. Se comunican con claridad y su voz es sosegada e inspira confianza. Su presencia se nota por una caricia de escalofrío. También se comunica con nosotros a través del teléfono, radio, televisión o en vivo y de la nada. Y finalmente, los de apariencia sólida, animal o mitológica. Son espíritus burlones y traviesos. Sus manifestaciones van desde seres entrañables y bondadosos hasta seres malvados y diabólicos. Son prácticamente físicos y en algún caso les daña la luz. Lo cierto es que la gente siempre estará buscando la respuesta a la constante pregunta: ¿hay vida después de la muerte? Y mientras tengan una razón que les sugiera seguir indagando en la misma o inclusive creando algunas para poder seguir manteniendo esa creencia y no dejarla morir, solo hay que recordar que no debemos jugar con esas cosas ni tratar de indagar más allá de lo que podemos, ya que podríamos abrir portales con los que no podamos lidiar después o convertir nuestra casa pues simplemente en un albergue de espíritu. En un albergue de espíritus. Es decir, si nos ponemos a llamar entidades y hablarles y abrir portales, pues finalmente los fantasmas recuerden que ellos reconocen sus vibraciones y sus sonidos. Entonces van a decir, pues aquí está la banda, y se van a ir para allá y pues los vamos a tener aquí. Vamos a ver ahora cuál es la postura de la ciencia frente a los fantasmas. Y esta es una pregunta muy frecuente y todos hemos escuchado seguramente en más de una ocasión que alguien le habla a los fantasmas o que habla de fantasmas, espíritus, apariciones o cosas por el estilo. Pero, ¿qué es lo que dicen las ciencias sobre este fenómeno? Antes que nada me gustaría que todos tengan en cuenta que parte fundamental de las ciencias pues es buscar la respuesta a las interrogantes e inquietudes de la humanidad, por lo que la pregunta es más que válida y popularmente se suele referir a un fantasma como la supuesta aparición de una entidad que consta del alma o espíritu de una persona u de otro ser vivo que ya ha muerto. A lo largo de toda la historia han aparecido prácticamente todas las culturas y son parte fundamental en el folclore de numerosas civilizaciones de todas partes del mundo. Estas apariciones serían perceptibles a nuestros sentidos, pues harían variables y visibles los sonidos, los objetos que mueven, desaparecerían aromas, ellos desprenderían este aroma o incluso en algunos casos podrían apoderarse del cuerpo de un ser vivo mediante una posesión. Figuran en la literatura universal y en relatos de tanta índole, en el teatro, el cine, la música y muchos otros ámbitos. Con el mito del fantasma se ha visto acrecentado enormemente y millones de personas en todas partes del globo afirman rotundamente que han visto a un fantasma. Un dato muy especial es que el antiquísimo poema épico de la antigua Sumeria, la epopeya de Gilgamesh, la primera obra literaria de la historia de la humanidad, de la que se tiene conocimiento, ya se ha mencionado a los fantasmas, a pesar de la enorme popularidad de este mito en el campo que nos interesa. En la realidad y el ámbito de las ciencias no existe una evidencia clara, concisa y plausible de que este mito tenga algo de real. Si se le puede explicar de acuerdo a la imaginación, las coincidencias que sí tienen una explicación científica y sobre todas las cosas, pues es primero la sugestión. Los escépticos definen lo que es la jerga popular y se le llama fantasma como una simple serie de acontecimientos fácilmente explicables pero mal interpretados, que bajo los efectos de varias razones, como dicha imaginación, sugestión o antiguas creencias, terminan considerándose como la ocurrencia del mito. Primero que nada, repasemos esta serie de circunstancias o características que acompañan lo que, según el testimonio de quienes afirman haber visto un fantasma, ha ocurrido en un encuentro fantasmal. Las características de una aparición son: aparición de una especie de nebulosa, carente o no de forma humana; aparición de una luz inexplicable que en algunos casos flota; la sensación de que una extraña presencia se encuentra cerca; la escucha de sonidos de extrañas frecuencias y de un origen inexplicable, pero muy perceptible; un descenso en la temperatura y otros sucesos extraños tales como electrodomésticos y luces que se encienden o apagan solos, objetos que se mueven o se caen, o muebles que se abren y cierran sin que nadie los toque.
Entre otras tantas cosas, hay ciertos fenómenos usualmente considerados como evidencia de actividad paranormal, que si bien no explican completamente ni una cosa ni la otra, son de sumo interés y pueden echar algunas luces al asunto que hemos estudiando desde que iniciamos el programa. Nos pueden ayudar a determinar algunos fantasmas. En el cine y en la televisión, por ejemplo, en programas tan patéticos como Ghost Hunters, lo vemos todo el tiempo. Los cazafantasmas llegan a una casa embrujada o al lugar donde se cree que hay un espíritu, sacan sus aparatos para captar actividad paranormal y analizan los campos eléctricos o magnéticos en busca de evidencias de la presencia de un fantasma. Lo cierto es que determinadas condiciones geológicas, el campo magnético terrestre y varios tipos de equipos electrónicos tienen mucho que ver con los cambios en los campos magnéticos y las inusuales fluctuaciones que se pueden registrar. Esto ocurre sobre todo en la noche, donde según esta gente hay mayor actividad fantasmal, pues el viento solar interactúa con la magnetosfera de la Tierra en mayor medida sobre la parte de la misma que se encuentra a oscuras, y algunos investigadores creen que por la noche estos campos también pueden provocar efectos más intensos en el cerebro. Estos efectos en el cerebro han sido estudiados con sumo cuidado y se sabe que la estimulación eléctrica de ciertas partes del cerebro, como la circunvolución angular del encéfalo, puede provocar sensaciones muy particulares y leve paranoia, y a veces es descrito como si alguien detrás de nosotros nos imitara. En algunos casos, las alucinaciones e incluso hasta los experimentos y las experiencias cercanas a la muerte, pues suelen ser catalogados como esto. Los cambios en la temperatura, bueno, pues existe un fenómeno conocido como punto frío, del inglés cold spot, que es así como se llama. El cold spot se refiere a un lugar determinado en el que la temperatura del ambiente desciende de forma considerable y que se detiene a considerar como lugar en el que hay actividad paranormal. Si bien no existe un estudio científico que analice este hecho, pues generalmente se trata de una simple corriente de aire frío, fallas en la construcción y la ventilación de un lugar, una falla en un sistema de aire acondicionado, o en algunos casos el responsable es algo tan simple como una chimenea o incluso una ventana mal cerrada. En lo que refiere al sonido y a las ondas de baja frecuencia, en la cuestión del sonido y de cómo este puede afectar a los humanos y la forma en la que pues esto se ha descubierto, es mucho más real y aún más aterrador que creer en fantasmas. En 1950, Vladimir Gubrov o Vladimir Gavronsky, un científico ruso nacionalizado como francés, llevó a cabo varios experimentos en cuanto a los efectos del infrasonido, controlando las vibraciones de tuberías que habían en el laboratorio, y así notó que podía provocar en sus colegas toda clase de desagradables sensaciones, irritación, dolor e incluso provocan un sangrado en sus oídos. Así, Vladimir descubrió que los efectos del ultrasonido son un sonido con una frecuencia que en ocasiones puede ser tan baja como para que a pesar de que no se escuche, sí se pueda sentir. Luego de varias investigaciones se logró determinar que la exposición a sonidos de entre 7 y 19 Hz pueden causar un estado de miedo, paranoia, temor, dolor y pánico. A pesar de que se sostiene la evidencia científica de este hecho, igual hay quienes creen que justamente estos sonidos son emitidos por las entidades. En realidad también se sabe que en todo el mundo, en todas las ciudades o incluso en la naturaleza, pues existe toda clase de fuentes de este tipo de sonidos y hasta algunos animales son capaces de emitirlos. Por ejemplo, un tigre cuyo rugido tiene una frecuencia de sonido de 18 Hz y otras fuentes de ultrasonido pues son los aviones, volcanes, terremotos, meteoritos, las avalanchas, las tormentas intensas, las explosiones químicas y nucleares y los lanzamientos de cohetes o la aurora boreal, entre otros. Este fenómeno también se considera intrínsecamente relacionado al del concepto de fantasma en la máquina o el término a ghost in the machine. Entonces, ¿es correcto hablar de fenómenos paranormales? Algunas líneas atrás enumeré aquellas características que generalmente se señalan como evidencia de un fenómeno paranormal o de actividad fantasmagórica. Y si establecemos las conexiones adecuadas, partiendo de la evidencia de que sí es posible explicar, podríamos decir que no es correcto hablar de fenómenos paranormales o de la supuesta evidencia de un fantasma. Estas evidencias, como sentirse vigilado, sentir frío, escuchar extrañas frecuencias o ver cosas inexplicables, entre otras, bien puede considerarse como un cuadro de paranoia, quizá inducido por el sonido de sugestión, producto del mito, la educación y otros muchos aspectos sociales, e incluso las alucinaciones, entre otras cosas.
Ahora bien, las almas en pena o ánimas en pena es una figura recurrente en numerosas mitologías que se caracterizan por ser un espíritu o un fantasma del alma de una persona que después de morir vaga sin descanso, por ejemplo, por haberse suicidado, ya que uno no puede encontrar el camino al más allá. Su alma continuará deambulando en el mundo de los vivos sin tener plena conciencia de su muerte. Así que, pues ya saben, chavos, el suicidio no es la razón porque finalmente van a estar en este plano y totalmente conscientes de su muerte. La expresión deambular como alma en pena se utiliza para descubrir el comportamiento de una persona que parece sola, triste, sin consuelo. En América, el ejemplo más característico lo representa la leyenda conocida como La Llorona. Igualmente en Chile podríamos encontrar la leyenda de la viuda y de las ánimas del Cucao. No todas las almas alcanzan el descanso tras la muerte, pues hay algunas que están condenadas a vagar por la tierra durante largo tiempo, a veces durante toda la eternidad. Para que un alma goce del descanso eterno es necesario que sea enterrado apropiadamente en un terreno consagrado para ello, es decir, un cementerio. De lo contrario, el alma corre sin descanso por el mundo de los vivos, buscando a alguien que le dé una oportuna sepultura. Se cuentan en algunos poblados de México el caso de un monje que fue enterrado en un cruce de caminos, lejos del camposanto, cuya sepultura parecía revuelta todas las mañanas. Los monjes de su monasterio se dieron cuenta de su error y comenzaron a desenterrarlo, y en ese momento se les apareció el viejo monje que les dijo: «Enterradme en sagrado, que yo estoy en el cielo». Y así hicieron. Muchas veces el difunto ha cometido grandes pecados y está obligado a redimirlos, bien en el purgatorio, bien formando parte del séquito del entierro, o bien realizando trabajos para los vivos, pero no debemos de creer que los difuntos solo se nos aparecen de forma fantasmagórica. A menudo se convierten en animales como pájaros, cerdos o mariposas que se acercan a los vivos para enviarles un mensaje. En este sentido, las aves agoreras, aquellas que anuncian la muerte y otro tipo de desgracias, no son más que ánimas reencarnadas. En otras ocasiones, el alma no descansa debido al incumplimiento de una promesa que deberíamos de haber cumplido en vida, o por no haber sido celebrado el funeral debido. Mirad el cielo en una noche de verano. Está lleno de luminarias, de centelleantes estrellas. En algunos pueblos de México hay personas que afirman haber visto un carruaje negro que anda por los aires durante las noches buscando las ánimas de los muertos. Es negro, no se le ven los caballos, no lleva conductor y sobrevuela silenciosamente las calles de los moribundos. Según otras versiones, el carruaje de la muerte consiste en un coche que viene por las noches a buscar vecinos. Lleva ruedas de corcho para que no se descienda, y es arrastrado por 2 caballos y conducido por el alma de la última persona que ha fallecido ese año en la iglesia. Se para ante la puerta de la casa de un vecino, llama a un individuo a la puerta y dice: «Salga fulano, aquí lo buscan». El aludido sale y entonces es en ese momento que lo meten a un cuarto y ya no se le volverá a ver más. Cuando una persona está agonizando, no es bueno mantener una vela encendida en su habitación, pues se le prolongará la agonía. Tampoco es bueno taparlo con sábanas de cáñamo, pues esto dificulta la salida del alma y prolonga también, por lo tanto, la agonía. Tras la muerte, el alma toma forma de paloma y sale por una de las ventanas de la casa, y es costumbre poner velas encendidas en cada una de las ventanas, para que de esta manera el alma sepa por dónde va cuando abandona el cuerpo. En muchos pueblos se le tiene miedo reverencial al alma del difunto, y así, tras la difusión de un vecino, se sacan las vacas de los establos y se les aleja del pueblo para evitar que les dé el mal. Algunas veces habremos escuchado decir que existen almas que no pueden lograr el descanso eterno debido a la manera tan violenta en la que fallecieron cuando ellos se encontraban entre nosotros. Esto es bastante cierto y ha dado origen a la aparición de muchos espectros en los propios escenarios de sus crímenes o de sus fatídicas muertes, lo cual ha podido ser explicado por los investigadores de estos temas paranormales. Y también se dice que cuando una persona comete un suicidio, pues su alma no puede de ninguna manera ir al cielo, pues se encuentra en grave falta contra los designios de Dios, lo cual lo condena a vagar eternamente entre los vivos. Sin embargo, lo que nos lleva al tema de este artículo o al tema de este programa es el caso de aquellas personas que fallecen de manera violenta y dramática, de tal manera que es posible que ellos mismos ni se hubiesen percatado de lo que les pasó.
lo que los puede llevar a vivir toda una eternidad tratando de buscar una explicación a su nuevo estado. Esto puede llevarlos incluso a deambular por espacios y regiones asustando a la gente y, a la gente que los ve y que no conocen el verdadero estado o situación en la que estas almas en pena se encuentran. Casos como estos ocurren muchas veces en los accidentes de carretera, es decir, cuando hay alguien atropellado y muerto de inmediato, o cuando la persona fallecida estuvo en un auto que se estrelló y que lo llevó más allá. La situación del occiso no puede ser más trágica, pues aparte del dolor y la desazón por el accidente, también se puede agregar la posibilidad de que pase toda una eternidad en el otro mundo tratando de entender qué es lo que le sucedió. Un escalofriante ejemplo de esto es lo que sucedió hace poco en un accidente de carretera en Chile, en donde uno de los policías que llegó al escenario o al lugar de los hechos tomó una fotografía que, al ser vista posteriormente, descubrió el espíritu del muerto mirándose a sí mismo como tratando de entender lo que le pasó. Y esta imagen ya está disponible ahí en la página de la Sociedad de la Medianoche, ahí la pueden checar y pues van a ver que sí, se ve bastante clara a esta persona. Luego de los estudios realizados a la fotografía se determinó que no estaba trucada y coincidentemente se pudo apreciar en ella al tipo que yace muerto en el asfalto con la misma ropa que vestía al momento del accidente. Los amigos de la víctima lo han reconocido plenamente y solamente les ha quedado rezar por la tranquilidad y la paz de este pobre hombre. A continuación vamos a mencionar cuáles son la última de las teorías, y ahí tenemos en la página de la Sociedad de la Medianoche algunos videos que hacen referencia a este tema de los fantasmas y de las teorías, ¿ok? Según las teorías de Allan Kardec y de las diferentes asociaciones de espiritistas en todo el mundo, esta entidad o los fantasmas parecen tener autoconciencia del ser hasta cierto punto, pero no han conseguido todavía resolver sus dudas existenciales. Estamos refiriéndonos a una entidad descarnada que se tortura y fustiga cruelmente con asuntos no resueltos en su vida anterior. Puede que, por ejemplo, no acepte su propia muerte y que no quiera reconocer que sea descarnado. También puede ser que se sienta culpable por no haber concluido correctamente algún asunto durante su vida humana, y puede que se sienta atado efectivamente a alguna persona o a algún lugar cuando estaba con vida. Puede que sienta odio y rencor consigo mismo o con cualquiera de su entorno como humano. Puede que sienta que no merece estar en ninguna parte y que ya no le queda esperanza. En definitiva, y según las propuestas de las mejores y más serias sociedades espiritistas, un fantasma se construye con algunas de las actitudes no resueltas de un humano mientras continúa encarnado en su cuerpo físico. El fantasma es víctima de carencias, obsesiones, sentimientos de culpabilidad, apegos innegociables, miedos o desesperanza. Exactamente igual que pueda que nos ocurra ahora mismo con alguna de las áreas de nuestra vida. En muchos casos, las personas que ahora estamos leyendo o que ahora estamos escuchando este programa, si no cuidamos de estas actitudes, es posible que alguno de nosotros pueda convertirse en un ser fiable candidato a fantasma el día de mañana. El alma en pena necesita buenos consejos que pueda comprender, que deba de aplicar para poder cambiar su actitud. Debe de ser capaz de sentir que está a tiempo de rectificar, que está a tiempo de desarrollar, de perdonar o de ser perdonado. Debe de ser capaz de sentir que tiene una segunda oportunidad en la que podría aprovechar sus errores del pasado y convirtiéndolos en un valioso conocimiento lleno de sabiduría para el futuro. Este cambio de actitud para que el ser que llamamos fantasma, y que no es más que una entidad que pide afecto, comprensión y oportunidad para un cambio, debe proporcionárselos un buen consejero que le haga comprender. El medium, una vez que el fantasma ha comprendido todo, ocurre espontáneamente aquello largamente esperado por él. Él sabe que puede sentirse libre y continuar su camino de evolución. Puede seguir su camino creciendo existencialmente hacia otros planos en una forma encarnada y en una forma espiritual. Ha comprendido que la capacidad de la rola puede entender sus experiencias y le permite ser el mejor maestro y enseñar otras entidades a no repetir su propio error. Ok, estoy de vuelta aquí con ustedes. Vamos a ver qué nos dicen por Facebook. No se nos ha caído la transmisión, ¿verdad?
Buenísimo que se abre el internet. Pues en lo que carga préstame el tenis, ¿no? Buenísimo, ya andamos por acá, a ver qué nos dicen por Periscope, quienes nos están siguiendo por aquí. Dice Carpadios, ni hablan los de Facebook, no, están bien callados. Los fantasmas saben que son fantasmas, no todos, Jano, la gran mayoría sí, pero muchos no lo han entendido. Hola Lord, buenas lunas. Oye, ¿qué pasa con los niños que son abortados? Bueno, pues según las religiones, algunos van al primer círculo del infierno, al limbo, donde están pues aquellos que han muerto sin tener la gracia divina y sin haber pecado, ¿ok? Entonces, pues depende de las religiones en las que estén. Hay algunas otras que dicen pues que son puros y que se van pues que se van al cielo, ¿no? Pero bueno, eso, como les digo, comenta, depende del lugar. Gloria Saavedra Cruz, sí se escucha y se ve muy claro, gracias. Manuel Rodríguez, hasta que se me hizo ver el programa en vivo, excelente.